Bueno, entonces, continuando con la parte de efectos, la vez pasada pues quedamos acá en esta parte, que ya ustedes sabían que se producía el escalón, el deslizamiento. Entonces lo que nos corresponde observar ahora es, bueno, hablamos de un vector de Burgess, pero ese vector de Burgess, pues lo que queremos ver acá es cómo calcular la longitud de Burgess de un elemento determinado. Para ello, ustedes pueden encontrar el siguiente paso a paso. Primero, identificar el tipo de estructura, que es BCC, HCP o BCC, calcular el parámetro de red, identificar las direcciones de deslizamiento, calcular la diagonal de la cara y hallar la longitud de B. Sencillo. Fíjense que todo lo que estamos viendo acá en el paso de 1 a 5, perdón, de 1 a 4 ya lo conocemos. Lo único nuevo sería hallar la longitud del vector de Burgess, que sé que la longitud del vector de Burgess se va a encontrar como un medio diagonal, la diagonal de la cara, por la diagonal de la cara. Un medio por la diagonal de la cara. Entonces ya miramos a qué se refiere eso. Acá he colocado otra vez esta tablita en la cual encontramos cada uno de los materiales, la estructura cristalina y el radio atómico, que ya vamos a ver que nos vamos a utilizar. Entonces dice, calcular el vector de Burgess para la plata. El vector de Burgess para la plata, usted encuentra que la plata es FCC, ¿sí? Aquí lo vemos, FCC. Parámetro reticular de un FCC, veíamos que era 4 r sobre raíz de 2. Encontramos que para el FCC las direcciones de deslizamiento preferentes, ¿cuáles son? Entonces ustedes pueden ahí revisar los videos pasados, sus cuadernos, y encontrarán que para la FCC decíamos que las direcciones preferentes de deslizamiento era la 110 y la diagonal de la cara para esa dirección de deslizamiento preferentes, ¿cierto? Que es la 110 o la familia, vale raíz de 2a, la diagonal de la cara, que ya lo sabemos. Entonces fíjense que es muy sencillo encontrar este vector de Burgess, sería un medio de ¿quién? La diagonal de la cara, que la diagonal de la cara es que raíz de 2a. Y bueno, ¿y que cómo calculo raíz de 2a? ¿Cómo calculo el a? Pues fíjense que el a depende del parámetro reticular, donde tenemos que tener en cuenta R. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta R. Entonces, R para la plata, silver, dice que la plata es 0,1445. 0,1445. Entonces, usted tiene ahí a la mano su calculadora. Entonces, usted puede llegar y hacer que sería 4 por el R, que dice que es de 0,1445. 0,1445. Esto lo divide entre raíz de 2 por A. Entonces usted hace rápidamente esa división, le queda 4 por 0.1445. Y lo divide entre raíz de 2 a raíz de 2 le da 0, ¿qué? 4087. 0,4087. Y entonces eso ya lo multiplica por raíz de 2 por raíz de 2 y le da el valor de 0,78, sí, 0,578, que es este valor de acá. Fíjense que esto de acá lo multiplica por raíz de 2 y le da el valor de la diagonal, que sería 0,578. Al multiplicar esto, pues divide entre 2, que es lo que dice acá, un medio por la diagonal de la cara, y obtiene el valor del vector de Burgess. Entonces, ¿qué quiere decir el valor del vector de Burgess? Este es el desplazamiento que tienen los átomos alrededor de la dislocación para romper el enlace. Se debe mover esta distancia para romper el enlace y que se produzca el movimiento de la dislocación dentro de la estructura cristalina. Entonces, ese sería el paso para hacerlo para cualquier estructura determinada. Si miramos otro caso, la densidad planar del plano 112 en el hierro BCC es 994 por 10 a la 14 átomos por centímetro cuadrado. Calcule la densidad planar del plano 110. Entonces miremos cómo calculamos la densidad planar. Entonces, calcular el parámetro de red para el hierro BCC. Entonces, sabemos que R para el hierro. Sabemos que para el hierro, ¿dónde está el hierro? 0,1241.
0,1241 nanómetros. El plano correspondiente me dice que es calcular la densidad planar sobre el plano 110, como es 110 y es BCC, sería este de acá. Para calcular la densidad planar, dice que para calcular la densidad planar de cualquier plano dentro de la estructura cristalina se refiere al número de átomos en el plano analizando sobre el área. ¿Sobre el área de quién? Del famoso planito. Entonces, el número de átomos sería quién. Vemos que acá es 1 y este 1/8, entonces tenemos uno de acá y estos de acá, este y este me presentarían 1. Serían 2 átomos por plano sobre el área que sería a por raíz de 2 a cuadrado. ¿Sí me va a entender? Entonces usted ya fácilmente sabe que estamos hablando del BCC. Entonces para el BCC usted sabe que es 4, acá veamos que 4R sobre raíz 2 para BCC. Para BCC usted recordará que el A es igual a 4R sobre raíz de 3. Entonces fácilmente con este radio, con el radio que sacamos aquí en la tabla podemos calcular el A. Y con ello usted puede calcular la densidad planar, que si usted reemplaza ahí en casa, va a verificar que le da una densidad planar de 1,72 por 10 a la 15, ¿sí? Átomos sobre centímetro cuadrado. Átomos sobre centímetro cuadrado. Esa es la densidad planar. ¿Sí? Densidad planar. Entonces, ¿sí es claro hasta el momento? Átomos sobre centímetro cuadrado, la densidad planar. Entonces, en esa densidad planar, ¿sí? Porque es centímetro cuadrado, porque estamos hablando solamente de este planito de acá sobre esta área determinada. Fíjense que yo puedo calcular un nuevo como variable importante que es el espaciamiento interplanar. ¿A qué se refiere al desplazamiento interplanar? Entonces, distancia entre planos para los planos 1, 1, 2 y 1, 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener, usted sabe que cuando tenemos la estructura cristalina, la BCC, pues tengo todo reticulado. Digamos que una celda unitaria, pues va a tener el plano 1, 1, 0. ¿Sí me entienden? En la otra celda unitaria que tenga al lado va a tener también un plano 1, 1, 0. Entonces, entre esos dos planos, que son 1, 1, 0, cada uno de ellos en cada estructura cristalina, pues va a tener una distancia. La distancia, ¿cómo la puedo calcular? A través de esta ecuación de acá. Me dice que la distancia entre planos es igual al parámetro reticular sobre la magnitud de los índices de ¿quién? Del plano que estamos trabajando. Por consiguiente, si nosotros queremos hacerlo para nuestro ejercicio, entonces básicamente sería que el espaciamiento, por ejemplo, para el plano 1, 1, 0, ¿sí? Nos quedaría que el A, ¿sí? Entonces, si usted calculó el A le da 0,2865 nanómetros, lo pasamos ¿a qué le podemos pasar? Pues pasémoslo a centímetros. Si nosotros lo pasamos a centímetros, nos va a quedar 2,865 por 10 a la menos 8. Esto lo dividimos entre la magnitud de los índices de Miller, que sería 1 cuadrado más 1 cuadrado más 0 cuadrado. Entonces nos queda que la distancia es de 2,025 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Sí? Para el siguiente hacemos el mismo procedimiento de 1, 1, 2. Nos queda pues el mismo A. Aquí ya este sería el mismo A, pero fíjense que esta magnitud es diferente. Sería 1 cuadrado más 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Lo reemplazan y le dan un valor de 1,169
por 10 a la menos 8 centímetros. Fíjense, la densidad planar de este es 9,94. La densidad planar para este nos dio 1,72. Y la distancia entre planos nos da para 1,2025 y 1,69 por 10 a la menos 8. Ahora la respuesta es la siguiente. ¿En cuál de los planos ocurrirá normalmente el deslizamiento? Entonces se va a responder, va a ocurrir en aquel que tenga la mayor densidad planar, en aquel cuya distancia interplanar sea mayor. Entonces miremos, aquel que tenga la mayor densidad planar. Entonces, ¿quién tiene la mayor densidad planar? Entonces la densidad planar es 994 por 10 a la 14, la de 1,12. Y la densidad planar de este es 1,32 por 10 a la 15. Entonces, ¿cuál tiene la mayor densidad planar? 1,10. ¿Y cuál tiene el mayor espaciamiento o distancia interplanar? Entonces, fíjense que la mayor, ¿cuál es? Acá decimos que para la 1,100. Y aquí la mayor, ¿quién es? ¿Cuál es la mayor de las dos? Entonces, ¿cuál podemos observar que es mayor? Entonces, usted ya analiza, observa. Fíjense que acá 1,75 por 10 a la 15, 9,94 por 10 a la 14. Entonces, tenemos que la mayor es la 1,100. Y aquí la mayor, ¿cuál sería? La 1,10. ¿Vemos? 1,10 es el mayor. Entonces, yo puedo decir que entre el plano 1,12 y el 1,10, de acuerdo a la densidad planar y de acuerdo entre la distancia interplanar, yo puedo decir que ocurrirá el deslizamiento en aquel que tenga la mayor densidad planar, que sería 1,10, y en aquel que tenga la distancia interplanar mayor, que es la 1,10. Si lo vemos desde la parte de densidad planar y espaciamiento interplanar. Entonces, acá hay otro ejercicio para que hagan para la próxima clase. Alguno afortunado será el que pase. Me dice, determine el espaciamiento interplanar y la longitud del vector de Burgess, ¿cierto? Para deslizamiento en un sistema de deslizamiento FCC para el aluminio. Entonces, calcule el espacio interplanar, la longitud del vector de Burgess para un sistema de deslizamiento en el aluminio que es FCC. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que vemos en este ejercicio, y en este ejercicio usted puede tomar puntos para hacer este ejercicio acá. Entonces, recuerde, revíselo, como que vimos en el anterior diapositivas, y hágalo porque puede que algo sea usted favorecido para que pase a explicarlo. Por otro lado, fíjense que esto decíamos que era igual a tau. ¿Qué sucede si phi es 0? Entonces, si phi es 0, ¿qué pasa? En este caso, el esfuerzo cortante es 0. No se desarrolla ningún esfuerzo cortante a lo largo de la dirección de deslizamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si phi es 0, fíjense que no hay ningún plano oblicuo. Si no hay ningún plano oblicuo, no hay ninguna componente de cortante. Y recordemos que la componente de cortante, cuando tenemos un plano oblicuo, es la que me permite que haya deslizamiento de la dislocación. Entonces recordemos que esa dislocación se va a mover, ¿cierto? Gracias a los esfuerzos cortantes. En este caso, si este tau es 0, fíjense que si si este phi es 0, no, quiere decir que este plano de acá pues no va a tener ninguna inclinación. Lo tenemos así de esta forma, por consiguiente no se va a desarrollar ningún esfuerzo cortante. Y si no se desarrolla ningún esfuerzo cortante cuando phi es 0, pues quiere decir que no se va a mover la dislocación dentro del material. ¿Qué pasa? No se desarrolla ningún esfuerzo cortante en la dirección del deslizamiento, por lo cual la dislocación no se va a mover. Importante eso, ¿no? Importante eso. Cuando phi es 0, ¿qué